Las brujas de Valles. Experiencia 100% real del señor Lauro Moreno. ¿Quién no ha escuchado hablar de aquellas bolas de fuego que surcan los cielos y amenazan a los recién nacidos? Hoy en día, a pesar de que la urbanidad ha irrumpido incluso en las comunidades más rurales de la República Mexicana, las tradiciones prevalecen y las historias de terror, sin embargo, continúan llenando de miedo las noches provincianas. Se dice que las leyendas, especialmente las aterradoras, difícilmente mueren. Mejor aún, hallan escondrijos donde la oscuridad reina con el fin de aterrorizar a propios y extraños, que hoy en día escuchan acerca de la aparición de espantos, nahuales y brujas en las cercanías de los poblados. Mi nombre es Lauro Moreno. Una noche, mientras apresuraba la marcha del camión maderero que conducía hacia la comunidad próxima, la noche de negro azabache fue invadida repentinamente por una luminencia que surgía detrás de los cerros. La visión de unas grandes bolas de fuego que jugueteaban, danzaban y, aunque no me lo crean, parecieran observar mi recorrido por la carretera comunitaria. Luego me enteré que se trataba ni más ni menos que de las brujas de Valles Centrales. Iban de San Pablo Huixtepec a San Pedro el Alto, distrito de Cimatlán, acá en el estado de Oaxaca. Era ya pasada la medianoche. Conducía a una velocidad moderada, pero aún así bajé la marcha para observar bien, pensando que quizás por el movimiento había visto mal, pero no. Eran unas bolas de fuego las que observé cómo salían de una loma. Esas bolas que parecían jugar y bailar entre sí, iban y venían en el cielo como si estuvieran vivas, como si tuvieran vida propia. Yo las observé de lejos. Al principio no sabía de qué se trataba, y conforme avanzaba más, el camino me fue alejando más y más de ellas, hasta que dejé de verlas por completo. Pero algunos arrieros me contaron que eran las brujas, que no anduviera tan noche y tan lejos, y menos solo, porque a esas horas ellas salen a hacer sus maldades. Comentan que ellos, mientras venían con su ganado, andaban por ese camino. Las lograron ver bien cerquita y tuvieron que esconderse porque se ha sabido que hechizan a todo aquel que se cruza en su camino. Además de que atacan el ganado y se deleitan con la sangre de los recién nacidos. Esa noche me fui con los seguros puestos y las ventanillas cerradas el resto del camino, sin mencionar que no me bajé del camión hasta que salió el sol bien en alto. En otra ocasión que pasaba por Mihuatlán, a 100 kilómetros de la capital, me pasaron cosas muy similares con esas mendigas brujas. Te puedes dar cuenta luego que son ellas, cobijadas siempre por las oscuras y tenebrosas noches sin luna, o cuando llueve de noche también. Es como si se acabaran de despertar después de mucho tiempo, y cuando eso pasa es porque tienen que comer. Un infante sin bautizar, dormido inocentemente en su cuna, será la víctima que esa noche calme su hambre. Siempre anuncian su llegada con la luz parecida al fuego cruzando el cielo, surcando la oscuridad. Surgen detrás de los cerros. Verás esas grandes bolas de fuego que emergen en medio de la noche y entre la loma, que surcan el cielo tupido de estrellas sin una ruta cierta a veces, otras como dirigiéndose a un lugar en especial, en tanto que otras parecían seguir a los caminantes de cerca.
especialmente cuando a los campesinos y jornaleros les agarra la noche en camino de vuelta a sus casas. A nosotros nos siguieron una ocasión todo el camino hasta la entrada del panteón. Una vez que salieron del monte, andábamos llevando al santito de la parroquia. Eso fue lo más extraño. Ellas no respetan lo sagrado, no es como dicen. Primero vimos que venían atrás de nosotros a distancia, y de pronto las vimos que venían adelante en la procesión. Nos siguieron hasta allá y ahí desaparecieron. Muchos dicen que son las brujas y otros dicen que es el demonio. Hay la creencia de que para ahuyentarlos hay que rezar el Padre Nuestro al revés, mientras va haciendo una trenza con unas hierbas que se llaman malvavisco, que es una planta medicinal acá. Pero si no te lo sabes al derecho, ¿cómo lo vas a saber al revés? Además, no da tiempo de hacerlo. Se te abalanzan de una, según que así se enterraba al demonio, pero nadie lo ha hecho que yo haya sabido. Y eso no es nada. A pesar de las décadas y el avance de la modernidad, las historias sobre las brujas de valles centrales persisten hasta nuestros días en aquellas poblaciones y otras más cercanas a la capital del estado. Prueba de ello son las experiencias recientes que cuentan los pobladores de San Antonio de la Cal y de Santa Cruz, municipios conurbados a la capital. Allí, las bolas de fuego no solo han aparecido en medio de la espesa negrura de la noche, sino también aseguran haber sido molestados en sueños por estas mismas brujas. Tras un encuentro con ellas en el monte, es peligroso siquiera verlas. No les gusta que las miren, siempre hay consecuencias por ello. Si bien te va, del susto tendrás pesadillas por meses. Pero ha habido casos de personas que han sufrido de su maldición. Les salen llagas, se les cae el cabello o se enferman de gravedad de la nada. Y eso no es lo peor. Cuando una o varias brujas se ensañan con una persona, la siguen hasta su casa. Le matan a sus animales, les roban sus cosas, les echan a perder las cosechas, y los que llaman días santos, ellas no los respetan. Al contrario, están más activas. Era un Viernes Santo, cuando era más pequeño. Nos encontramos cara a cara con las famosas brujas. Por andar de canijos nos metieron varios sustos. Una tarde, andando con dos de mis primos en inmediaciones del cerro donde se ubican las ruinas prehispánicas de Monte Alba, en Santa Cruz, andábamos haciendo travesuras propias de la edad. Uno de mis primos escuchó algo tras los matorrales. Cuando vimos, eran unas mujeres que no tenían nada de ropa. Al no tener malicia en esos tiempos, pensamos que quizás se estarían bañando o algo así, pero de repente comenzaron a dar vueltas y luego se prendieron en llamas. Cuando se dieron cuenta que las vimos, las bolas de fuego nos pegaron una corretiza por harto tiempo. Llegamos llorando a la casa en medio de la noche. Pensamos que al haber llegado a nuestras casas estaríamos seguros. No, hombre, ¿qué iba a hacer? Noches enteras de sueños horribles. Despertaba sudando y gritando como loco por las noches. Se escuchaban pisadas en las láminas, como si animales anduvieran trepando en los tejados, y como si algo muy pesado bailara encima de donde me dormía. Eso era a diario. Cada noche era lo mismo. Mis papás le preguntaron a mis tíos si mis primos pasaban lo mismo, y para su sorpresa coincidieron en que los tres estábamos pasando por el mismo acto. Sentíamos esa sensación de miedo, de no poder movernos de la cama y de no poder hablar. Nosotros corrimos con mucha suerte.
Hubo veces que la gente comentaba que en las cercanías de la sierra a varios niños se los llevaron para comérselos. No eran solo recién nacidos, había chavos de hasta 14 años que también se habían llevado esas bestias del demonio. Por esa misma época de mi niñez, allá por San Antonio de la Cal, que queda más o menos a unos 5 kilómetros de la capital, era de donde se llevaban más a los niños. Era de todos sabido porque los propios habitantes de la zona afirmaban haber observado cómo las mismas bolas de fuego de Miahuatlán, Cimatlán y Sosocotlán habían emergido de entre las depresiones rocosas de la zona, especialmente cuando no había luna o llovía de noche. Primero veían bolas de fuego, luego cómo se dirigían a la zona de la población. Pasando el tiempo se escuchaban los gritos de los niños que habían desaparecido o que habían aparecido sin vida fuera de sus casas, o bien metidos en la milpa. Había veces que las brujas eran tan descaradas que sin pudor dejaban a los niños debajo de sus propias camas, ya bien fríos y tiesos. Todos morados los pobrecitos, sin vida y todos chupeteados. Sin duda, son seres maldosos y sin corazón. No les miento. Puedo pensar que ahora con la urbanidad que ha irrumpido e invadido mucho de los espacios vitales de esas malditas brujas, éstas se alejarían o se irían a otro lado. Pero incluso hoy en día, la accidentada orografía del estado y las ahora deficientes luminarias del alumbrado público no sirven de mucho para alumbrarse en las noches. Todavía continúan alimentándose estos espacios de oscuridad en los que muchos aseguran la leyenda de las brujas perpetua. Muchas personas ya muy ancianas piensan que las brujas no son malas porque sí. Dicen que ese odio viene por culpa de la invasión de los españoles. Es posible, después de todo, hubo muchos atropellos para la gente indígena, y no solamente por medio de ellos. Incluso ahora, los gobernantes siguen menospreciando la cultura y las costumbres indígenas. En años pasados contaban de las bolas de fuego que pasaban iluminando el cielo oscuro de las noches de Santiago Juxtlahuaca. Los niños, unos por temor y otros por curiosidad, señalaban: «Ahí va una bruja». Según cuentan, eran mujeres de edad avanzada, que para recuperar su belleza y para verse más jóvenes y obtener la inmortalidad, se alimentaban de la sangre de los bebés. Hasta la fecha, sigue habiendo misteriosos casos de la llamada muerte de cuna, donde los mismos doctores no acreditan lo que están viendo. Los niños quedan morados, sin gota de sangre en sus cuerpecitos, además de sus aterradores aspectos de viejas decrépitas. Eran capaces de cambiar de forma, o lo son todavía. Se habla mucho de ellas. Los viejos del pueblo cuentan que se podía transformar en animales, tal como guajolotes o lechuzas, que se posan sobre los techos de las casas cuando ya han marcado a sus víctimas. Esto para acercarse a los bebés por las noches sin que se haga sospechoso. Se pasan visitando el domicilio hasta que entran a la casa y se alimentan de los bebés bebiendo su sangre. Ellas lanzan una especie de aliento, un vaho de color amarillento o verdoso, que parece una neblina. Esos embrujos o encantamientos y artimañas sirven para dormir o engañar a los adultos. Los duermen profundamente y así pueden acercarse a su presa sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Cuando miran al niño, este yace sin vida. Cuentan que hubo una vez una bruja
cayó en el patio de una iglesia mientras unos muchachos llevaban una ronda o serenata. Ya saben que en bola todos somos muy valientes. Al caer la bola de fuego, con palos y leños los muchachos le cayeron encima y empezaron a golpear a la bola de fuego, hasta que una voz de mujer decía: «Por favor, ya no me peguen. Soy fulana de tal», refiriéndose a una mujer que era muy conocida por la comunidad. A lo que obviamente todos quedaron muy asustados y se fueron corriendo de allí. Mi tío abuelo me contaba acerca de una pareja de ancianos que vivían en una montaña. Eran ariscos y casi no bajaban al pueblo. Dice que cada noche, para que el marido no diera cuenta de sus fechorías, la mujer, la cual se convertía en animal, pues se trataba de una bruja, le daba un brebaje en el café a su marido para que éste se quedara bien dormido. Cuando la viejita veía que su marido había quedado privado de sueño, se salía de la recámara a la cocina, prendía el fogón, se quitaba sus pies, regresaba al dormitorio y se los dejaba en los brazos de su marido. Así se salía por las noches a cometer sus horrendos crímenes y cazar niños indefensos. Pero nunca falta una ocasión en que las cosas cambian. Dicen que el viejito una vez había comido tanto y bebido tanto café que no quiso beberse el café que le servía a su mujer antes de irse a dormir. Esa vez, ya bastante pasada la medianoche, el marido se despertó sobresaltado, pues había tirado el bebedizo sin que su esposa se diera cuenta en una maceta. Cuando estuvo despierto, sintió algo en su pecho y, ante su sorpresa, encontró los pies de la mujer encima de la cama. Cuando se puso a hacer cuentas y atar cabos, entre asombrado y encabritado, supo que su mujer era esa maldita bruja de que todo el pueblo estaba hablando. Así que la noche siguiente hizo lo mismo. Fingió beberse el café especial de su mujer, pero fingía dormir. Cuando su mujer salió de la casa, creyendo dormido a su esposo, este se asomó y pudo ver lo que realmente era su mujer, dándose cuenta en lo que se convertía su mujer por las noches. Era un ave de rapiña negra y espantosa, bastante enorme. Al inicio la rabia y la desesperación le hicieron llorar, pues en verdad amaba a su mujer, pero lo que más le dolía es que hubiera dañado a tantos pobres niños inocentes. Así que, reuniendo todo su valor, el marido juntó harta leña para hacer lumbre, y allí, lleno de rabia y decepción, quemó las piernas de su infame y malvada esposa. La mujer, al regresar y no encontrar sus piernas, dio un alarido de dolor y coraje. Sufrió mucho y rugía de odio y desesperación, pues al perder las extremidades de las que se fragmentan para transformarse en animales, estos ya no pueden convertirse nuevamente en su forma de mujer. El marido tomó sus pertenencias y abandonó la choza, bajando a vivir al pueblo con los demás habitantes. La mujer, después de esto, agonizó por largo rato hasta que amaneció. Al tocarla a la luz del sol, ésta se quemó sin dejar rastro alguno de su existencia. El anciano no sabía que se había casado con una bruja. Al contarlo al pueblo le perdonaron, pues él había sido simplemente una víctima más de la maldad de su mujer. Finalmente recordamos la historia más popular acerca de las brujas de Valles Centrales. María Sánchez es una mujer de gran hermosura, con cabello llamativo, a veces negro y a veces de color claro, rizado o liso, de tez en ocasiones morena clara, o bien blanca, o bien morena. De ella dicen algunas versiones que vende artesanías o bate tejate o chocolate. Incluso creen que se trata de la mismísima Matlacigua, un demonio que seduce a los hombres para asesinarlos.
La creencia popular dice que su principal afición es precisamente esa, la de atraer, presentándose ante ellos, a los hombres borrachos o don Juanes, o de comportamiento violento para con sus esposas y sus familias, con el fin de que se pierdan en los cerros o de que acaben desbarrancados. También se dice en algunas versiones que les corta sus partes íntimas, en venganza por ser hombres malos. En muchos relatos los hombres que han ido detrás de la hermosa mujer descubren que los pies de María Sánchez son en realidad pezuñas de algún animal, lo cual es síntoma de su naturaleza diabólica y evidencia de su naturaleza de bruja. Y cuando, a causa de la impresión o de la estupefacción, enferman y a veces mueren de un infarto en el acto, como ven en valles centrales, hay un sinfín de historias relacionadas a las brujas. Y acá se presume tener a las que son más activas y peligrosas de todas, debido a la gran cantidad de cerros y naturaleza, la cual les da su increíble pero demoníaco poder. Gracias por haberme dado la oportunidad de dar a conocer estas historias. Saludos cordiales y buenas noches. Las brujas que me salvaron. Confesión por el taxista Rodolfo Guzmán. Saludos y gracias por recibir mi correo. Mi nombre es Rodolfo Guzmán. Al principio, cuando inicié de taxista, me gasté mis ahorros en comprar un Tsuru casi nuevo que a una persona le urgía vender. Así que, como conocía a los del sitio, saqué mi permiso y luego las placas y lo metí al servicio de taxi. Pensaba que era normal estar siempre sin pasaje o que el carro se descompusiera a cada rato. Pero con el paso de las semanas veía cómo los demás compañeros se hacían de nuevos coches o llevaban a pasear a sus familias cada fin de semana. Mientras mi situación iba cada vez más de mal en peor. Me acababa de juntar con quien ahora es mi mujer. Tenía un par de semanas de embarazo y no teníamos ni siquiera para comer como se debe. La situación me estaba desesperando. Al principio no lo notaba, pero pareciera que alguien impedía que me fuera bien, pues en cada ocasión que trataba de hacer algo, salía todo mal. Mientras más temprano saliera y más tarde volvía del trabajo, el dinero era menos cada vez. Para ponerlos en contexto, mi mujer era acomodada económicamente y su familia me la sentenció de que me iba a arrepentir para toda la vida, sin mencionar que su hija iba a volver por las buenas o por las malas con ellos. En esos días, recuerdo que una mujer muy amable, ya mayor, nos visitaba constantemente. Era bastante atenta y en ocasiones nos llevaba algo de comer. A mí me daba pena, pero de alguna manera la agradecía muchísimo, pues cuidaba de mi mujer y le hacía compañía. Esa señora se llamaba Antonia. Mi mujer de cariño le decía Doña Toñita. Ella se me acercó en una ocasión y me dijo que traía algo muy pesado. Yo soy ateo, así que no creía en religiones y menos en brujería. Pero ella me aseguró que efectivamente alguien había hecho un trabajo de destrucción, un entierro en el panteón con prendas mías y de mi mujer. De inicio pensaba que eran puras patrañas, pero Toñita tenía fama de ser medio bruja y había fila para verla cuando le solicitaban uno de sus poderosos trabajos. Recuerdo que en una ocasión me pidieron un viaje a Milpa Alta, con la promesa de darme un buen dinero que serviría para gastos médicos de mi esposa y comer de menos 3 días bien.
Cuando iba saliendo, Toñita corría hacia mí, pero era tanta mi urgencia por el dinero que la ignoré. Al llegar a recoger a mis pasajeros, algo me dijo que ya había valido madre. Eran 3 tipos mal encarados. Lucían como rufianes y llevaban mochilas. 2 se subieron atrás y el más robusto adelante conmigo, diciéndome: «Conduce, chamaco, y no es nada personal, solamente es trabajo». Nadie dijo nada de camino a nuestro destino, ni una palabra. Cuando llegamos a Milpa Alta, me hicieron entrar hacia los terrenos de siembra. Ya temía lo peor, pues cuando me bajaron del auto, abrieron las mochilas. Traían bates, cadenas, trapos y manoplas de fierro. Me ataron a un árbol y me comenzaron a golpear. Pensé que sería mi fin. No hablaban, solamente hacían su trabajo. Pero de repente, cuando me estaba desvaneciendo, me pareció ver una gran ave negra, como un buitre o sopilote, que se abalanzó sobre los sujetos, quienes dispararon, pero no supe más, pues perdí el sentido en ese momento. Desperté, según a los días de eso, en una clínica. Toñita y mi mujer estaban allí. El carro estaba en la casa. No le habían hecho nada. Desde ese día no hablé ni quería comer. Sabía que la familia de mi mujer había tenido que ver con eso. Y a pesar de que se levantó la denuncia y se dio el testimonio del médico acerca de las lesiones, que eran muchas y muy visibles, el Ministerio Público no hizo absolutamente nada. De hecho, los agentes nos dijeron que era mejor dejar las cosas así, porque esa persona era demasiado poderosa y no convenía meterse con ellos. Es decir, que estábamos solos en ese asunto y hasta amenazados. 3 semanas después, Toñita se acercó a mí con un jarrito de barro que contenía un té dulce con aguardiente. Me dijo: «Bebe conmigo, te voy a proponer un negocio y de paso te ganas unos pesos y puede que hasta te ganes una propina extra». Le dije que sí, no podía negarme. Ella siempre ha sido buena con nosotros y era lo menos que podía hacer. El viaje sería para la víspera de la luna de octubre. Iba a llevar a algunos lugares a doña Toñita y 2 de sus comadres. No se me hizo nada fuera de lo común, pero como algo diferente en la expresión de Toñita, algo que me inquietaba mucho. Esa noche mi mujer lloraba, pues su familia le había puesto un ultimátum, con amenazas y advertencias de todo tipo, diciendo que la próxima vez sería mucho peor. Además de que tenían pagados a varios del sitio para quitarme el pasaje a la mala. Finalmente no me importó un carajo y decidí esperar a la fecha que la señora me había citado. Desde 2 semanas antes preparé todo. Revisé el auto, que no hubiera complicaciones ni averías, hasta que la fecha llegó. Desde muy temprano se presentó primero Toñita. Venía seria y muy solemnemente me dio un collar de cuentas. Me dijo que no me lo quitara hasta que regresara a mi casa y que lo usara a diario si era posible. Además me untó una especie de loción con hierbas muy agradable que hizo que me tranquilizara bastante. Me dijo que sus comadres llegarían muy pronto, que eran demasiado ricas pero muy excéntricas y que decidieron que yo les hiciera el viaje, pues ella les comentó que era su ahijado. Cosas raras, pero a fin de cuentas me dijo que abordáramos. Cuando volteé para preguntar a Toñita por las señoras, vi con asombro a las 3 ancianas sentadas en la parte trasera. Eso me sacó una impresión tremenda, pues jamás escuché abrirse o cerrarse la puerta trasera.
Después, sonriendo, una de ellas dijo que avanzara, que la tarde era joven y había muchas cosas que hacer y muchas personas por visitar. Sin decir nada, una de ellas me pasó una bolsa de Oxxo. Había un sándwich, refresco y cigarrillos. Por si me aburría, dijo otra de las señoras. Eran extrañas, tenían muchas joyas, pero sus ropas eran demasiado extravagantes, no como Toñita, que siempre traía su vestido, su babero y su rebozo a veces. Esas señoras usaban ropas de muchos colores y reían como si fueran niñas que se preparaban para hacer travesuras. En fin, me resultaron agradables, aunque muy extrañas. La primera parada fue en un barrio bastante pobre del Estado de México, cerca de la ciudad de Ecatepec. Allí se acercaron a una casa bastante deteriorada y oscura. Tomaron algunas cosas del patio y regresaron al taxi. Luego de allí, partimos a la base de los taxis. Me pidieron que esperara en la esquina donde mis compañeros no me pudieran ver. Me pareció extraño, pero obedecí. Al poco tiempo traían una bolsa con basura, varias cosas, desde vasos desechables hasta colillas de cigarrillo. Se secreteaban y se reían mucho. Luego, por alguna razón, pasamos por la casa de quien me había vendido el taxi. Allí tardaron un poco más, pero volvieron con lo que me pareció ropa. Quizás la robaron del tendedero. Iba a protestar cuando una de ellas extendió 1,500 pesos diciendo que era parte del pago, que aún faltaban algunas cosas por hacer. Sin más, accedí a continuar con el viaje. Antes de finalizar, me pidieron que tomara rumbo a Bosques de Chapultepec. No entendía por qué, pero nos paramos justo enfrente de la casa de la familia de mi mujer. Ellas hablaron con alguien, le entregaron un billete y esas personas les entregaron una bolsa, la cual tenía pertenencias de los miembros de la familia. No entendía qué estaban haciendo, pero ¿robaron? No, pues pagaban a quienes les entregaban algo, y pagaban bien, pues todos los billetes que les dieron eran de 500 pesos. Me pidieron que avanzara y nos encaminamos a otra parte de la ciudad. En las afueras pasaron a la casa de una señora. La casa estaba en ruinas, pero de ella salió una dama muy elegante, toda vestida de negro, a quien ellas tres hicieron una reverencia. Platicaron algo que no supe. La dama entró y como a los 20 minutos salió y entregó algunas cosas a las tres damas. Se abrazaron y despidieron muy calurosamente de la misteriosa señora y abordaron el taxi para llevarme a las afueras de la ciudad, en un extraño y desolado cementerio. Esa noche la luna llena de octubre lucía más esplendorosa que todos los años que recuerdo haberla visto. Las señoras bajaron del auto y, como siempre, me pidieron que esperara adentro y que no bajara por nada del mundo, que pronto terminarían lo que habían estado haciendo. Toñita despidió a sus comadres saliendo del cementerio. Le pregunté si no regresarían con nosotros, pero ella no me dijo nada, que ellas volverían después, y me preguntó si me daba curiosidad lo que había visto esa noche, a lo que le respondí que sí. Me puso en la mano un objeto. Era el reloj del padre de mi mujer. Me dijo que si quería ver que la justicia alcanzara a ese hombre y recibiera el castigo que merecía por todo el daño que nos había causado. Obviamente le dije que sí sin dudarlo. Hecho está, dijo ella, y comenzó a reírse de una manera espeluznante, mientras guardaba el reloj en su barbero.
escuché un sonido como de un trueno y al voltear de nuevo a ver a Toñita, esta ya no se encontraba dentro del taxi. De pronto se escuchó afuera un aleteo de un ave muy grande. Sobre mí pasó volando la misma ave negra y enorme a la distancia. 2 aves más de las mismas características se le unieron en vuelo. Unas carcajadas siniestras pero muy familiares se dejaron escuchar. No había duda alguna, era la risa de las señoras, y la de Toñita también. Era algo descabellado, pero esas eran las brujas. Esos seres que desde mi infancia siempre pensé que no existían. Pero ahí estaban. Cuando miré nuevamente al asiento trasero de mi carro, estaban otros 3,000 pesos. Como dijo la otra señora, me pagaron todo el viaje más propina. A partir de esa semana, las cosas comenzaron a cambiar para bien en mi humilde hogar. No voy a mentirles que nos hicimos ricos ni nada por el estilo, pero las cosas sí mejoraron muchísimo. Me iban saliendo buenos viajes, como si la competencia desleal hubiera desaparecido. Dejaron de amenazarnos, me chocaron y me repararon el auto de todo a todo, pero también cosas extrañas comenzaron a mirarse en torno a nosotros. Por ejemplo, a los tipos que me golpearon finalmente los detuvieron. Al parecer, debían demasiadas cosas y la autoridad ya no podía hacerse de la vista gorda con eso. Los taxistas que me molestaban tuvieron un altercado con unos tipos en un bar y se echaron a 2 de ellos. Mientras los otros tuvieron que irse del estado por lo mismo de no salir con las patas por delante. La familia de mi mujer tenía tratos con la maña y al parecer mi suegro y mis cuñados hicieron algo que a aquellas personas no les gustó. Así que un día sin más desaparecieron y no se volvió a saber más de ellos. Lo más probable es que ajustaron cuentas pendientes con alguien que no debían meterse. El resto de la familia también salieron huyendo para evitar problemas. También los agentes corruptos recibieron lo suyo en el mismo pleito del bar. Curiosamente, todas y cada una de las personas a cuyas casas o negocios visitábamos ese día recibieron el justo castigo por el daño que nos habían hecho. Al poco tiempo nació mi bebé. Fue niña y decidimos ponerle Antonieta en honor a doña Toñita, quien por cierto de un momento para otro dejó de visitarnos. Fuimos a su casa preocupados de que le hubiera pasado algo, pero no había nadie. Simplemente desapareció. Cuando la niña nació, llovió mucho, con rayos y truenos, pero la bebita ni gestos hacía, simplemente sonreía, como si le gustara ese sonido que a nosotros llega a perturbarnos o algo así. Muchas personas que vieron el notable cambio en nuestras vidas atribuyen eso al fin de una gran racha de mala suerte. A dichos de mi mujer, efectivamente, nos quitaron la salación y el trabajo de destrucción que pesaba sobre nosotros. Como dije al principio, yo no creía en esas cosas hasta que pude comprobar que la brujería es real. Pero como dice mi esposa, el péndulo va tanto a la derecha como a la izquierda, y tanto las brujas trabajan el bien como el mal. En este caso yo le atribuyo toda nuestra felicidad a la intervención de la señora Antonia y sus amigas, pues a pesar de que no le dije nada a mi mujer, ni a mis amistades o familia, todas las cosas que presencié en ese viaje, sé perfectamente que ellas son las brujas, y que fue doña Toñita en forma de ave quien primero me salvó de la golpiza que me dieron, y que eran esas 3 aves, Toñita y sus comadres, haciendo y devolviendo el trabajo a quien me lo había hecho, pues cada detalle coincide perfectamente con lo sucedido.
desde las personas que perdieron la vida hasta que se tuvieron que ir corriendo para salvarse. Además de que desde esa noche escuchamos murmullos fuera de la casa, cosa que no nos preocupa ni nos incomoda. La niña en ocasiones pareciera que juega con alguien que solamente ella puede ver, y han dejado de pasarnos cosas malas. Pues en una ocasión que mi coche no circulaba, nos fuimos al tianguis y se subieron a robar al micro. Les quitaron sus cosas a todos menos a nosotros, como si nunca nos hubieran visto. Una vez estuve a punto de tener un grave accidente y de la nada el carro agarró su rumbo y se enderezó solito. Me iban a atropellar y el camión que lo iba a hacer ni siquiera me tocó. A mi esposa con mi bebé en brazos las iba a atacar un grupo de perros callejeros, y dice ella que de la nada se calmaron y las dejaron pasar como si se hubieran espantado. Para finalizar les cuento que preguntamos en toda la colonia y en los otros vecindarios acerca de Toñita o su paradero, pero nadie nos pudo dar razón. Eso tiene, si acaso, 3 años de haber pasado, y hasta hoy quiero encontrarla para agradecerle lo mucho que nos ayudó, y lo mejor, que sin cobrarnos un solo centavo. Al contrario, ese día me dieron muchísimo más de lo que valía ese viaje y 2 más. Me dieron de comer, se hicieron cargo de mi familia. Eso no se olvida así como así. Lo curioso del asunto es que hay personas que dicen ver unas enormes aves negras en las azoteas cerca de donde vivimos, o volando cerca de mi auto. Mi esposa y yo sonreímos. Les decimos simplemente que nos protegen las 3 brujas. Muchas gracias por recibir mi historia. Saludos cordiales. Mi abuela y los nahuales. Experiencia real compartida por Rodrigo Mejía. Adaptado por Cofradía. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Rodrigo. Vivo en San Bartolo, Coyotepec, en el estado de Oaxaca. Mi abuela Rosario tenía una creencia muy diferente a los nahuales. Ella decía que no todos los nahuales hacen daño ni son malvados. Según nos platicaba, la leyenda del nahual relataba las apariciones de seres oscuros, mitológicos y poderosos, aunque muchas personas dicen que se trata de una horrible bestia nocturna, que de acuerdo con nuestros antepasados, es una persona que tiene la facultad de convertirse en animal, que salía en las noches a recorrer sus tierras y con su aspecto de fiera, para proteger su ganado y sus sembradíos de los cuarteros o ladrones. Mi historia comienza a finales de los años 60. Mi abuelita Rosario, desde que nació, vivía en San Bartolo. Nos contaba que su esposo, después de la revolución, tuvo un amigo nahual de allá de Santa Lucía del Camino, el cual por las noches llegaba convertido en burro a visitarlo, pero que muchas veces el abuelo, cansado de que lo asustara cuando se le aparecía así, lo salía correteando a sombrerazos. Y es que de acuerdo con la leyenda del nahual, son personas que se podían convertir en lobos, coyotes, caballos, zopilotes, burros y hasta en guajolotes, e incluso en algunos casos en ranas. Se convierten durante la noche y una vez que sale el sol, vuelven a ser humanos. A veces su compadre le reclamaba al día siguiente entre risas, pero el abuelo le decía: «Pues no me espante, compadre, no me espante que me da algo», y seguían siendo amigos como siempre. Mi abuela contaba que los nahuales no son lo que la mayoría piensa, que no todos son malos. De hecho, la mayoría son guardianes. Los nahuales tienen como misión, decía mi abuela, proteger al pueblo donde pertenezcan. E incluso ella confiaba en ellos.
siempre nos contaba que esta casa siempre va a estar protegida por el nahual. Ya nadie podrá hacerles algo, ya que el amigo de tu abuelito aquí siempre los cuidará. Y era verdad. Todas las noches se escuchaba el tropel como de un animal pesado corriendo afuera de la casa, por lo que ya no nos causaba extrañeza escuchar correr como un caballo o un burro en la noche por los sembradíos de maíz, o escuchar chillar un marrano o un guajolote, ya que eran los preferidos del nahual para llevárselos. Pero al día siguiente allí estaban los animales. Así que era claro que se trataba del amigo de mi abuelo, el cual siempre nos estaba cuidando. El relato que les voy a contar ahora, como les mencioné, corresponde a los años 60, cuando yo era muy pequeña. Vivía en una casa con mis padres y mis hermanos mayores. Un día, siendo aproximadamente las 8 de la noche, mi hermana mayor salió de casa para inyectar a una vecina. Siendo ella enfermera, mi madre la acompañó al domicilio de esta. Adentro, en mi vivienda, me encontraba en compañía de mis hermanos, cuando de pronto comenzamos a escuchar a lo lejos que venía corriendo, lo que suponíamos era el nahual, el cual saltaba por el techo de mi casa, pero ya no nos daba miedo escucharlo, porque creíamos que era el amigo del abuelo. Pero esa noche fue singular, ya que al mismo tiempo se escuchó otra carrera similar del lado contrario, lo que nos dio muchísimo miedo, a tal grado de abrazarnos los cuatro. Mientras afuera en los sembradíos de milpa se escuchaba la pelea de dos bestias, acompañados del ladrar de perros y la penumbra de la noche. Afuera, mi madre y mi hermana vivían su propia experiencia en el callejón antes de entrar a la casa. Sintieron un escalofrío intenso que hizo que las dos se abrazaran fuertemente por el miedo que sentían. Pegaron un grito de horror cuando escucharon cómo pasaba corriendo algo frente a ellas y otra cosa por detrás persiguiendo a la primera, pero de una velocidad tal que no les pudieron ver. Algo así como unos toros sin lograr verlos físicamente, pero podían sentir el estruendo y el golpazo cuando chocaban el uno contra el otro. A unos cuantos metros de ella, donde se comenzó a escuchar una lucha campal entre las dos bestias, tal cuales no se veían, solo se escuchaban como toros enfurecidos en un corral. Alrededor los perros que no paraban de ladrar y aullar como locos, pero sin atacar a nada ni a nadie. Para colmo, se fue la luz en todo el barrio, por lo que todo era oscuridad, y comenzó a soplar un fuerte viento tempestuoso. Mi madre solo decía que abrazaba a mi hermana, y mencionaba Ave María Purísima por 3 veces consecutivas. Al decir la última frase, cesó la lucha. Aclarándose la noche, cesó el viento fuerte. Los perros, con su lomo parado, regresaron a sus viviendas, y ellas, aún paralizadas por el miedo, vieron cómo desaparecían los ruidos y todo volvía a la normalidad. Cuando llegaron a casa, venían pálidas y les temblaban las piernas. Estaban frías como si hubieran estado en una ventisca. Esta es una experiencia real vivida, donde deduzco que ese fue el amigo nahual de mi abuelito, el que nos defendió de otro presunto nahual malvado. Desde entonces ya no me da miedo escuchar esas carreras peculiares fuera de la casa en la noche, porque sabemos perfectamente que es el nahual, el cual nos cuida desde hace ya muchos años, y gracias a él nada malo nos pasaba, decía mi abuela. Cierta ocasión en la que fuimos a Guelatao, recuerdo que mi abuela nos dijo que a pesar de que no todos los nahuales eran malos, no debíamos invadir sus territorios, pues nos podrían asustar o revolcar, lo que quiere decir que te daban una golpiza por metiche. Recién llegamos,
era una especie de fiesta de pueblo. El 26 de enero se vive la fiesta patronal de Guelatao de Juárez en honor a San Pablo Apóstol. Como sabrán, en la sierra cuando llueve, en especial en invierno, hace bastante frío, y esa semana estuvo lloviendo especialmente fuerte. Para ello llamaron a mi abuela Doña Rosario, y yo le pregunté para qué le habían hablado. Ella reía diciendo que no la llamaban porque ella fuera a hacer algo en especial, sino para calmar a su compadre don Casimiro, el cual era un tonal de tempestad. ¿Qué era eso? ¿Un tonal? Recuerda, mijo, que te comenté que los tonales son como los nahuales, pero ellos son como ángeles de la guarda. En este caso, Casimiro es quien ayuda a que las lluvias nutran las tierras de esta región, dijo mi abuela. Mientras subimos el cerro hasta la última casa, ahí caían rayos y truenos, se podían escuchar, hasta que mi abuela gritó: «Casimiro, soy Chayo, date sosiego, carajo, que traemos visitas». Y de manera increíble, la lluvia cesó y la tormenta se calmó. El señor Casimiro no solamente era el compadre de mi abuela, sino un primo hermano de los más queridos. Así que salió a recibir lleno de gozo a la querida abuela Rosario. Allí don Casimiro nos ahondó en lo que eran los tonales y qué era lo que hacían para ayudar a la comunidad. Decía que la toná o los tonales no solamente adoptaban la forma de animales, también pueden tomar la forma de elementos de la naturaleza, tales como el viento, la tormenta, la ventisca de hielo, la lluvia, el granizo o el rayo. Casimiro tiene tonal de tormenta y estaba molesto porque la gente ya no le agradece a la lluvia, ni cuando ésta se calma. Por ello mandaron traer a mi bisabuela, para llegar a un acuerdo y que cese de llover para las fiestas del santo. A lo que don Casimiro, después de varias horas de plática, llegó a un acuerdo con las personas del pueblo y la fiesta se llevó en paz. Después de acordar, le llevaron unas botellas del mejor mezcal de la región y don Casimiro se quedó muy contento. Ya no estaría solo ni desamparado. Cabe mencionar, como ya pudieron darse cuenta, que mi abuelita Rosario era curandera, pero ella se dedicaba a sanar a los enfermos, cultivar las plantas, canalizar energía vital, traer niños al mundo, curar de espanto y de empacho. Ella no usaba su tonal a menos que fuera absolutamente necesario. Ella decía que los brujos dividían las energías del mundo en dos, unas referidas al tonal y otras al nahual. El tonal era todo lo que estaba arraigado en el mundo como materia y como estructura: las hierbas, las plantas, los hongos, el aguardiente y el tabaco, todo lo que se usara físicamente para curar. Mientras que el nahual usaba todo lo referido al mundo invisible: energía, cosmo, astral, portales y especialmente las sombras. Por ello el nahual actúa mejor de noche, cuando todos los seres de día duermen y la energía está en su punto máximo. Allí es donde el nahual actúa, ya sea para llevar la salud o la tragedia a donde se le requiera, aunque es una manera un poco simplona y torpe de explicarlo. Intentaré ser un poco más claro. Para los brujos de México, el mundo es un sistema energético sin forma, sin definición de fronteras, tiempos ni espacios. A su vez, la raza humana, por medio de su educación, fue dándole forma a cada cosa. Es decir, que el ser humano le dio una definición a las cosas para poder desenvolverse en la vida cotidiana. El nahual, sin embargo, es todo lo contrario a esa materia. Es decir, es un campo de múltiples posibilidades
que es lo que los grandes brujos exploran, intentando no fijar su atención en lo que ellos llaman el tonal. De esa manera intentan no solo ver el mundo como energía, sino interactuar con ella en forma mágica. Pero los brujos no desdeñan ni menosprecian al tonal. El tonal y el nahual son de hecho dos partes que interactúan entre sí y que están presentes en todos lados y en todo. Aún hasta en nuestros días, hay tribus mexicanas que asocian al nahual como un animal, lo cual no discrepa un poco con la teoría sobre el tonal y el nahual, ya que el brujo, en su búsqueda del control sobre el mundo del nahual, cuando alcanza ese nivel, adquiere un cuerpo energético que puede parecerse al de un animal, o diferente, ser copia de un animal o varios. La gente se confunde con los Tlahtecotl, que son emisarios del mal absoluto y que usan y se apoderan de los animales para hacer daño. Estos se fragmentan ofrendando partes de su cuerpo para obtener el poder de transmutación. No es lo mismo, ellos esperan la noche, mientras que el tonal y el nahual pueden cambiar a voluntad. Este animal entonces se torna en sagrado, es su doble energético y compañero del brujo, y con él pueden adentrarse en el mundo energético, ser los señores del astral. Poco después de terminar la hora de la cena, pudimos comprobar la diferencia y que mi abuela Rosario tenía razón. Un viejo conocido de mi abuelo, odiado y temido por toda la región, pasó frente a la casa y su mirada hizo que muchos de nosotros sintiéramos pánico, a tal grado de agachar la cabeza. Todos menos mi abuela, la cual encaró a ese hombre con aire altivo, diciendo: «Mira todo lo que quieras, Pancho, y escupe al suelo las veces que quieras. A mí no me espantas. Sabes que si quisiera llamaría a mis compadres para echarte de la región, pero sé respetar y por eso no lo hago». «Ya veremos, Rosario», dijo el viejo con una sonrisa malvada y siniestra, y mi abuela se sentó de súbito, presintiendo por qué Francisco estaba tan confiado. Él no estaba solo. Había por lo menos 4 más que le ayudarían a acabar con mi abuela y con sus compadres, como ella les llamaba. Ella no los conocía. Eran fuereños que habían llegado recientemente y que, por palabras de sus sobrinos, desde entonces el ganado y las cosechas estaban desapareciendo sin dejar rastros. Era la primera vez que mi abuela se veía nerviosa, pero luego rió como si nada hubiera pasado. Cuando llegó el viejo Francisco con sus acompañantes, mi abuela ya les esperaba con 6 de sus más aguerridos compadres, entre ellos el compadre Casimiro. Los amigos de Pancho hicieron alarde de sus transformaciones, adoptando formas aterradoras de animales: un gran lobo, un toro, un coyote y un jabalí, amedrentando con atacar. Quien tuvo la mala fortuna de hacerlo fue el jabalí, quien, al aventarse a tropel contra la abuela, fue fulminado por un rayo que el buen Casimiro había usado para proteger a mi abuelita. Mucha gente no cree en los tonales y en los nahuales y que tengan poder, pero basta con observar la historia de la conquista de México, donde historiadores serios como Fray Bernardino de Sahagún daban fe por escrito con testimonios firmados de las autoridades acerca de la existencia de estos seres mágicos. A fin de cuentas, aquellos nahuales y mi abuela llegaron a un acuerdo y una negociación, tanto con la gente del pueblo como con los tonales. No tenían por qué pelear si la misma gente les hacía ofrendas en los bosques. Así que acordaron que en los días de fiesta patronales, a ellos les harían una gran fiesta y las ofrendas seguirían siendo costumbre, lo que trajo la paz de la región.
Al retirarnos del pueblo en nuestra vieja troca, pudimos ver de lejos unas figuras enormes. Escoltaban nuestro paso para que saliéramos con bien de esos terrenos que ahora estaban bajo el resguardo de ellos. Quizás esta historia no es de terror, pero sí contiene experiencias sobrenaturales. Mi abuelita Rosario ya tiene bastante tiempo que falleció. Simplemente una noche, mi abuelita nos dijo que miráramos lejos y que no olvidáramos nunca nuestras raíces. A la mañana siguiente simplemente ya no despertó. Se fue en santa paz, tal como siempre vivió. Jamás se quejó de dolor o enfermedad. Simple y sencillamente se quedó dormida para siempre. En los relatos que a veces se olvida mencionar el sentido mágico de las cosas. Muchas personas solamente quieren escuchar lo aterrador, lo sangriento, sin entender que también hay partes del folclore que pasan de lo heroico a lo increíble e inverosímil. Los que tenemos el gran honor de vivirlo día con día podemos dar fe que no solamente los nahuales son monstruos sedientos de sangre y de la carne de los inocentes, sino que también han sido guardianes de las vastas zonas serranas, de las apartadas rancherías donde aún se pide el favor del nahual para tal o cual asunto. Por ello, es bueno y merece la pena dar a conocer también el lado bueno de esos seres que pueblan los sueños en forma de alebrijes o las pesadillas como espantosos seres oscuros. Este es mi humilde relato. Espero sea de su agrado. Saludos y hasta la próxima. Las Tlahuelpuchis brujas. Historias de horror. Los Tlahuelpuchis eran seres con poderes de un nahual. Esto es, la capacidad de tomar alguna forma de cualquier animal, perros, gatos y especialmente aves. Por lo general guajolotes o sopilotes, o en una nube de tenue vapor. Particularmente se asocian con luciérnagas, y además también tenían la capacidad de convertirse en esferas de fuego o de escupir fuego también. Su poder más sorprendente era su bao o aliento del sueño, con el que sumergían en su sopor profundo a los habitantes de las casas. Cuando estos se despertaban, el infante yacía sin vida en algún lugar de su hogar. Cobijada por esa negra noche sin luna, una fría ventisca se cuela por debajo de la puerta del cuarto de Gerardo y María. Joven matrimonio, casados desde hace apenas 3 años, y padres de una preciosa bebita recién nacida de nombre Paula. Una tenue neblina comienza a colarse por todos los rincones de la casa. María es la primera en percibirla. Un pesado sopor comienza a quererse apoderar de ella, pero el intenso frío le estremece. Recostada, se cubre con las cobijas hasta el cuello y permanece despierta unos minutos. La casa está por completo en silencio, demasiado silencio. Eso le llena de una calma momentánea. Sin embargo, experimenta un extraño temor. Tanta quietud no es normal. Presiente que algo maligno acecha entre las sombras, como si algo o alguien estuviera agazapado en la oscuridad, acechando con ancestral sed de sangre y fuera a salir en cualquier momento y saltaría sobre ellos. Haciéndole su presa, se calma por un momento pensando que solamente son sus nervios. Se revuelve de un lado a otro en su lecho e intenta dormir, pero el frío y el miedo la vuelven a invadir. Esos extraños pensamientos,
Ese sexto sentido que poseen las madres se lo impiden. En ese preciso y perturbador momento, el miedo hace que todo su cuerpo se erice. A su mente llega la imagen de su bebé de 4 meses, Paula, que duerme en el cuarto de al lado. María se pone de pie tropezando con todo lo que se encuentra en su camino. Sale como puede del cuarto. El frío punza como agujas puntiagudas cada poro de su piel dolorida por tanto golpe, haciendo los dolores más intensos, pero no le importa. Lo único que le apremia es llegar al cuarto de su bebé. Se paraliza en seco de miedo cuando se percata de que la puerta de la habitación de la pequeña está abierta por completo. Se sobresalta gimiendo asustada y de nuevo a trompicones se apresura a ir en busca de su bebita. Entra en el cuarto y corre hasta la cuna de Paula, pero esta no se encuentra en la cuna. Apresurada y aterrada, comienza a buscarla por toda la habitación, hasta que, entre la lúgubre oscuridad, se dibuja el diminuto cuerpo de la inocente bebé, que se supone duerme ignorando la bruma que se cuela y que ahora inunda por completo la casa entera. Sintiéndose culpable por no haberle cobijado mejor y no haberle colocado guarniciones para que no cayera de la cuna, María se agacha pidiendo perdón sentido y sincero a su hijita. Toma cuidadosamente en sus brazos a su bebé y le dice en susurros suaves y cariñosos que todo estará bien, pero algo no está bien. La bebita está extremadamente fría, rígida, y desde que la tomó, no se ha movido ni emitido sonido alguno. El cuerpo de María se estremece de pies a cabeza y su alma se congela con el frío toque de la incertidumbre. Vacilante y torpemente se dirige al interruptor de la luz y cuando la logra encender, lo primero que observa en la cobija rosa pastel con la que envolvió a la niña es una creciente mancha de color rojo escarlata. Está fresca y fría. Al mirar su mano nota con horror que se trata de sangre. María tiembla de nuevo de pies a cabeza. Justo cuando está a punto de gritar, se percata de que la pequeña bebé tiene el cuello mordisqueado y de las heridas sigue brotando sangre. En ese momento el frío y el sopor desaparecieron y por fin cae de rodillas llena de espanto. El dolor y el frío que sentía dieron paso a una serie de aullidos profundos, histéricos y descontrolados. Su esposo se despierta súbitamente y cae dándose un fuerte golpe en el piso. Aunque no sabe qué pasa, se le hela el corazón y el alma al darse cuenta de dónde provienen los gritos. Corre por el pasillo de escasos metros, que en ese momento le pareciera un tramo eterno, negado repentinamente en voz alta, entrando despavorido al cuarto y se percata de que su esposa yace desencajada y trabada de dolor en el suelo con Paulita en sus brazos. Se agacha lenta y parsimoniosamente al lado de su familia. Sus manos tiemblan copiosamente y un sudor frío baña su cuerpo. Arrebata lentamente a su esposa el cuerpo de la niña y al tomarlo, notar el rigor y el frío en el pequeño cuerpecito. Comprende, pero evidentemente no acepta que la bebita ha fallecido, que por el rigor y el frío lleva tiempo de haber muerto. Cuando se percata del reguero de sangre sobre su diminuta manita y las extrañas y pequeñas heridas sobre su cuello, con terror llegan de súbito a su mente imágenes del pasado, de su niñez. Recuerda de improviso, de manera tan letal y abrupta que casi lo hace desmayarse,
aquella historia que su abuelo le contó siendo apenas un niño de 5 años. El abuelo solía contarle que muchos años antes de que los españoles, comandados por el capitán Hernán Cortés, llegaran a este lado del mundo desde Europa, en 1519, diversos pueblos de altiplano central mexicano temían por sobremanera a las mujeres vampiro, las llamadas Tlahuelpuchi. Algunas practicaban la magia chamánica, pero otras estaban entregadas a la oscuridad y practicaban los rituales de los temibles Tlacotecotl. Los brujos negros que usaban su poder para el mal y sus negros propósitos. Tenían la capacidad de transformar su apariencia humana en la de un animal como perros, gatos, un enjambre de insectos, guajolotes, entre otros, aunque a veces lo hacían también en neblina o luces de fuego. Eran poderosas y temibles nahualas o nahuales de diversas edades y aspectos. Las había jovencitas, a partir de los 12 o 13 años, al igual que mujeres maduras y varias muy ancianas. Algunas eran realmente hermosas y otras realmente espantosas y aterradoras. Su ancestral de sangre era tal que cada mes tenían que beber de 3 a 4 veces al día para apagar su sed, debido a que su señor Tezcatlipoca también era adicto a los sacrificios de sangre y era quien les brindaba su gran poder. Un infante indefenso y dormido en su cuna era la víctima predilecta. Preferían los bebés que rondaban los 10 meses de edad, aunque se sabe que algunas cuya sed es tan terrible que asaltaron a bebés que quizás tenían apenas unos días de haber llegado al mundo, e incluso más grandecitos y adultos por igual. Entonces se convertían en neblina, y así penetraban en las casas de las familias por los resquicios de las ventanas o de las puertas. Como dije, sus preferidos eran los bebés, los cuales gozaban de excelente salud y mejillas sonrojadas que delataban un diminuto pero activo torrente sanguíneo. Esperaban a la medianoche para salir de sus cuevas o chozas en medio del bosque y se lanzaban por sus víctimas, anunciando su llegada con una luz que bailaba en los cielos, surcando la oscuridad de las noches lluviosas o sin luna. Surgían lenta y rítmicamente de detrás de los cerros, en una danza macabra que presagiaba la muerte. Al entrar en las casas, se dirigían hacia donde el infante dormía. Cuando estaban al pie de la cama o de la cuna en la que los bebés dormían, recuperaban su forma humana. Se acercaban al infante para localizar el mayor flujo de sangre. Olían al infante durante algunos segundos. Abrían sus fauces, dejando ver su lengua larga y fina como aguja, y procedían a chuparles hasta la última gota de sangre. Las Tlahuelpuchi casi siempre bebían con tanta ansiedad que los bebés morían a los pocos minutos. Una vez que culminaban, aguardaban un poco, agazapadas en las tinieblas de la casa, como observando su macabra obra, antes de salir volando discreta y silenciosamente rumbo al bosque bajo la forma de un manto de niebla o en forma de aves, haciendo un gran escándalo y gorgojeando como si celebraran su infame y profano festín. Cuando los españoles se enteraron de estas historias, sintieron tanto horror como con aquella leyenda de la Llorona o el tema de los sacrificios humanos. Se dieron cuenta que los pueblos con los que acababan de contactar estaban llenos de relatos oscuros y aterradores, además de costumbres malsanas,
como honrar a los muertos mediante ofrendas. Se desconoce de dónde provienen estas perversas mujeres o qué maldición les dio la capacidad de cometer aquellos terribles actos. La única certeza era que cuando las Tlahuelpuchis tenían su primera regla, era en ese momento cuando su sed de sangre se despertaba para acompañarlas el resto de sus vidas. Cuando sus familias se percataban de que una de las hijas era una mujer vampiro, en ese momento la expulsaban de la familia. No intentaban matarla, pues la maldición dicta que quien mate a una Tlahuelpuchi quedará condenado por la eternidad a tomar su lugar. Solamente hay una forma de acabar con una bruja Tlahuelpuchi. Esto es hacer que la sorprenda la mañana. Ellas se fragmentan de partes de su cuerpo para entrar en el cuerpo del animal que van a poseer. Una vez quitándoles las partes fragmentadas de su cuerpo, las escondes en un fogón indígena. El secreto era encontrar esas partes de su cuerpo y quemarlas minutos antes de la salida del sol. La bruja inmediatamente tratará de impedirlo, pues es vulnerable justo a esa hora, y es cuando se puede matarles, cortándoles en pedazos y quemarlas. Esa es la única manera real de hacerlo. Como parte de este mito se cuenta que algunas Tlahuelpuchis le quitaron la vida a miembros de su propia familia, los cuales descubrieron su infame secreto, por lo que huyeron a esconderse en lo profundo de los bosques el resto de sus vidas. Sin embargo, un número reducido de familias lograron acabar con algunas de ellas, inconscientes de que harían que la maldición pasara a la siguiente generación, condenándose, como dije, a sí mismos a continuar la línea de sangre y cometer los mismos actos que ellos condenaron. No se conoce que existan grupos o clanes numerosos de Tlahuelpuchis. Casi todas prefieren vivir solas, pero se ha sabido que cuando se encontraban no pelean. Solo se tratan de advertir una a la otra qué víctima es suya. Todos estos detalles pasaron por la atormentada y traumatizada mente de Gerardo en una fracción de segundo. Su vista regresó al cuerpecito inerte y frío de su inocente bebé, mientras inconsolable y destrozada en el alma, María se retorcía en el suelo, implorando a gritos a su Dios que le devolviera a su pequeñita. Gerardo, igualmente devastado y desconsolado, recargó su cabeza en la pared, implorando que todo eso fuera una maldita pesadilla, que fuera solo un mal sueño, que todo fuera un maldito sueño y que pronto despertaría y todo estaría bien. Abrazaría a su bebé y serían felices. Entre los sollozos y el llanto que nublaba su vista, giró la vista lentamente hacia un lado. Durante unos breves instantes le pareció ver la silueta oscura, asomándose por la ventana del cuarto de Paula, desapareciendo rápidamente. Gerardo aferró fuertemente el pequeño cuerpecito de la bebé. Unas lágrimas barrieron su rostro. Estalló en llanto como solo quien ha perdido lo que más ama y puede hacerlo. Entregó el cuerpecito a María y bajó a la cochera. Se encerró y desquitó su rabia con todo lo que se le puso enfrente. Después de solicitar los servicios funerarios y cumplir los trámites legales correspondientes, se precisó que había sido un ataque animal, sin precisar de qué tipo, aunque Gerardo comunicó a sus familiares y amigos de qué se trataba y por qué no protestaron con el veredicto. Le comentó a su padre y a sus tíos el cómo María encontró a Paulita.
El cómo recordó las palabras de su abuelo y la extraña silueta que vio esa noche en la ventana de la bebé. La familia de Gerardo sabía de lo que se trataba. No era la primera vez que pasaba algo en la familia o a alguien cercano. Ellos venían de provincia y sabían perfectamente que las tlahuelpuchis eran muy reales y una amenaza sumamente peligrosa. Quienes comprendan el dolor de la pérdida entenderán que el muchacho no se iba a detener ante nada con tal de vengar la muerte de su inocente pequeña. Por lo que, aparte de la información que poseía por parte de sus familiares, los cuales estaban más que dispuestos a ayudarle, debía buscar la manera y el momento preciso para lograr su cometido. Él sabía que los rezos eran inútiles y que armas de fuego no servirían de nada, así que tomó en cuenta todos los relatos de su abuelo, así como todo lo que le informaron su padre y sus tíos. Se dispuso a salir todas las tardes después del trabajo a explorar en los lugares abandonados y más solitarios de la población. Sería muy fácil dar con el lugar indicado. Ese lugar olería a muerte. No habría ni vegetación ni animales cerca, y habría sobre todo restos de fogata recientes. Se hizo de 2 perros pastor alemán para que le hicieran compañía y le ayudaran a rastrear la guardia de la bruja. Les dio a oler la frazada con la que esa fatídica noche Paula estaba envuelta, pues seguramente conservaría el olor de esa maldita criatura, y comenzó con sus incursiones a las afueras del pueblo. Sabía perfectamente que no se enfrentaba a los inventos de aldeanos de cómo fulano o sutano habían tumbado a una bruja. Él sabía que esas eran invocaciones de borrachos. Las tlahuelpuchis son más peligrosas, pues estas practican magia negra. Aparte de sus poderes, no podía portar armas, debido a las torcidas leyes de nuestro país, pero nada en el mundo le impedía tener una caja de herramientas muy completa y eficaz. Así se dirigió a un gran almacén del hogar para hacerse de picos, palas y hachas para leña, picos para escalar, estacas de todos tamaños, motosierras, lámparas y todo cuanto pensó le sería de utilidad. Bolsas de sal, gasolina, agua, semillas de mostaza, y equipó todo lo que utilizaría. Consiguió protecciones de plata para él y sus perros, pues la plata es un buen escudo contra la energía negativa y puede momentáneamente librarte de un ataque. E inició sus patrullajes por los rincones abandonados cercanos a la población. A veces el recuerdo de su bebé le partía nuevamente el alma, para después convertirse en rabia y alimentar el fuego de sus deseos de venganza. Le permitía estar lúcido y centrado en su objetivo. La primera noche no hubo éxito como era de esperarse. Caminó de regreso a casa. Se topó de frente con una ambulancia y la oscuridad le incitó a seguirle discretamente. Dio vuelta y se dispuso a hacerlo, cuando se detuvo el servicio médico frente a una casa a las afueras del pueblo para asistir a un menor. Lastimosamente, otro bebé al que fue imposible salvar, por lo que pudo escuchar, en las mismas condiciones que su hija Paula. Marcó en su mapa la dirección y se puso a contemplar. Estaba algo alejado de su casa, así que era pronto para especular. Pero debía haber algún patrón, una pista, algo que le acercara a su objetivo. Regresó rendido a casa. María estaba en cama. Llevaba días que casi no comía. Seguía destrozada por dentro, con la mirada perdida.
Gerardo, a pesar del dolor, debía mantenerse en pie por ambos y le daba ánimos. Llamó a la madre de María para que le apoyase al cuidado de su esposa. Así la suegra llegó para acompañar a María, especialmente en las tardes que Gerardo salía de casa para seguir buscando a esa maldita bestia. Aunque parezca inverosímil, un padre es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos y su esposa, incluso meterse en las fauces del abismo para cazar a un monstruo si es preciso. Así Gerardo no descuidaba a su esposa, ni dejaba de lado su proyecto personal. Su misión era descabellada y peligrosa, por no decir suicida. Él lo sabía. No había creído esas historias antes, llegando a pensar que eran patrañas o fantasía. Desgraciadamente ahora sabía que eran muy reales y por crueldad del destino ahora lo estaba viviendo. Ningún noticiero transmite ese tipo de notas. La gente que pasa por situaciones así son tachados y señalados como locos. La gente no quiere ver ni escuchar cosas sobrenaturales. Suficientes problemas tienen ya con sobrevivir el día a día. Pero ahí están, acechando en las sombras para mostrarse y dar señal de su existencia cuando menos se les espera. Los días pasaban y las misteriosas muertes de cuna aumentaban cada vez más. Pero la suerte sonrió a Gerardo una madrugada en la que nuevamente regresaba apesadumbrado y con las manos vacías a casa. Cuando nadie pensó que sucedería, en una casucha derruida, sus perros percibieron un olor muy inquietante que les hizo reaccionar de manera agresiva. Por lo que Gerardo se dirigió a la casa, no sin antes llamar a su padre y dos hermanos, quienes se apresuraron a llegar. Al estar todos reunidos, comenzaron a buscar. Los perros estaban vueltos locos. Todo ese lugar apestaba a podredumbre, a muerte, pero había que darse prisa a encontrar las extremidades de la bruja. Repentinamente, uno de los perros cayó muerto. Un hedor espantoso invadió el ambiente. Había encontrado el tlecuile y aún estaba caliente. Debajo de este un costal de donde provenía el insoportable olor. Gerardo cubrió su boca y con guantes de su caja de herramientas extrajo cuidadosamente la bolsa. Efectivamente, un par de putrefactas piernas estaban adentro. Amontaron toda la leña que pudieron. Estaba por amanecer cuando un graznido infernal les alertó. La maldita bruja estaba a punto de llegar. Gerardo esperó pacientemente hasta que la criatura viera que él tenía sus piernas. Cuando la tuvo cerca, uno de sus hermanos le dio un golpe a la aberración con una pala, mientras Gerardo bañaba en gasolina la leña y el costal, encendiendo fuego. Y tal como le dijo su abuelo, la bestia peleó ferozmente contra ellos para recuperar sus piernas, pero fue inútil. A la paliza se sumaron el padre y el otro hermano de Gerardo, quienes al vencer a la espantosa bruja, la echaron a la hoguera, acabando así con la maldición y librando al pueblo de la aberración que acechaba a sus pequeños. Al paso del tiempo, María fue recuperando poco a poco sus ganas de vivir. La suegra contó acerca de lo que valientemente su marido hacía por las noches, y al paso de un par de años, fueron bendecidos con otro bebé. Los que sentimos pasión por las historias, las leyendas y los hechos sobrenaturales, tenemos la fortuna de que México es una nación de tradiciones y leyendas orales fantásticas, las cuales quienes de verdad creemos en su existencia, les tomamos con sumo cariño y respeto. No existe una verdad absoluta, y lo que antes podría pensarse como imposible,
Con el tiempo se descubre ante nuestros ojos como una realidad. No se descarta ninguna posibilidad de que otras historias sean verdaderas. Pero como dice el dicho popular, solo quien carga el costal sabe lo que lleva dentro. Saludos cordiales y buenas noches. La casa de la anciana. Historia de terror enviada por Roberto Ceballos. Escrita y adaptada por La Tenebrosa. Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Ceballos. Soy originario de Honduras. Tenía 13 años cuando mi padre y yo nos fuimos a vivir a otro departamento, pues la señora que había sido mi progenitora nos había abandonado. Para olvidar tan desagradable recuerdo, mi padre me llevó a vivir a otra ciudad. Nos trasladamos a La Ceiba. Honestamente, el vivir cerca del mar fue un cambio hasta cierto punto positivo, y les diré por qué. Rápidamente mi padre encontró trabajo. Yo comencé a ir a clases también. En el lugar donde vivíamos no era uno de esos barrios en los que quisieras vivir, pero por el momento es lo que le alcanzaba a mi padre para pagar una renta. A los 3 meses me dijo que recogiera mis cosas porque nos iríamos esa tarde a otro lugar. Yo estaba realmente emocionado. Cuando llegamos a la casa, esta tenía un aspecto de abandono. No al grado de estar destruida, solo era pintarla y quitar las malezas. El amigo de mi padre, a quien llamaremos Gabriel, le comunicó que la casa le había pertenecido a su abuela, pero que repentinamente falleció hacía 2 años atrás. Y desde entonces la casa estaba deshabitada, pues los familiares vivían en otros municipios y ninguno quería vivir en ella. Así que amablemente se la ofreció para que la habitáramos por algún tiempo. La vista desde la casa era hermosa, pues miraba hacia el mar. Pero había algo que no me agradó desde un inicio. Los vecinos nos miraban curiosos desde el otro lado de la cerca, otros desde sus ventanas. En lo que mi padre abría la puerta, me sentía extraño porque los vecinos no dejaban de vernos. Con el tiempo supe por qué. La primera semana de estar habitándola, se empezó a percibir un olor. Era un perfume de mujer impregnado en el ambiente de la casa. Al principio olía agradable, pero repentinamente la esencia se volvió rancia y repugnante. Ni abriendo puertas y ventanas se dispersaba aquel desagradable olor. Pero no solo se percibía aquella fragancia de mujer, sino que con el paso de las semanas, otros olores como a animal muerto, heces y quién sabe Dios qué más. Muebles de época pasada llenaban los espacios dentro del inmueble. Algunas plantas secas en los maceteros se hacían visibles. El papel que adornaba las paredes se desprendía de estas. Realmente aquella casa, a pesar de que en sus tiempos haya sido un hogar agradable, no entendía si había muchas familias como la nuestra sin un lugar donde vivir. Estas personas no querían habitarla, pero la verdad es que vivir en una casa maldita no es nada divertido. La primera noche que pasamos en ella, me sentía observado varias veces. Me despertaba cuando sentía una presencia y me levantaba. Empezaba a buscar pero no encontraba a nadie. Le dije a mi padre lo sucedido, pero él me contestó que era por los cambios repentinos que en las últimas fechas habíamos tenido.
Así comenzaron a pasar las primeras noches. Veíamos sombras en la casa. Mi padre incluso llegó a identificar a 3 de ellos. Decía que uno era un hombre anciano al igual que la mujer y un menor que no distinguía, ya que corría al momento que uno percibía su presencia. De estos, tuvimos con cada uno de ellos experiencias, algunas aterradoras que ya nos ponían los nervios a flor de piel. En la casa se escuchaban golpes en las paredes sin motivo aparente. No teníamos vecinos con los cuales las compartiéramos, pues las casas por ambos lados las separaba un pasillo. Y como mencioné, eran golpes que venían desde adentro de la pared. A veces se escuchaban en la parte de abajo y sin esperarlo en las habitaciones por la parte de arriba. Olores a incienso eran más comunes en uno de los cuartos que se encontraba en una de las recámaras que mi padre no quiso usar. Varias ocasiones lo encontré parado junto a la puerta, como si estuviera atento a algún sonido proveniente de su interior. Con el tiempo él me confesó que escuchaba susurros, en ocasiones conversaciones de varias personas. Quiso entrar, pero la puerta no cedió. Solamente una vez la puerta estaba entreabierta. Fue cuando se encaminó para echar un vistazo dentro, pero al acercarse, la puerta se cerró de golpe. Y nuevamente no pudo ingresar en ese cuarto. Aquí el clima es agradable, pero en repetidas ocasiones se torna frío. Esto le sucedía con frecuencia a mi padre. En una ocasión, escuchó por la mañana pasos que se acercaban a su recámara. Esperó a que yo ingresara. Sin embargo, su sonrisa se fue convirtiendo en una mueca a medida que un niño pasaba de largo, como ausente, ignorando su presencia. Este niño era un extraño. Le preguntó quién era o quién lo había dejado entrar, y justo en ese momento se desvaneció. Asustado, mi padre salió de la habitación para dirigirse a donde yo estaba dormido. Fue entonces que desde ese momento él comenzó a tener experiencias en esa casa. Mi padre se había ido a trabajar muy temprano, así que yo me tuve que ir solo caminando a la escuela, pero no sin antes llevarme un buen susto en la cocina. En una de las sillas se encontraba una anciana sentada. El color gris de su piel, su cabello largo y blanco, ella me miraba con mucho odio y yo no supe qué hacer en ese momento. Juro que ni por un instante pensé que aquella anciana era una aparición, hasta que ésta se fue disipando ante mi mirada perpleja. No entré a la casa después de haber asistido a la escuela, sino hasta que mi padre regresó. La vecina de al lado, al verme sentado, fue a la casa, comenzó a platicar conmigo en lo que llegaba mi padre. Sin rodeos me preguntó si ya se nos había aparecido algún fantasma de los antiguos propietarios. Por un momento pensé en negarme en decirle que eso no existía. Pero con lo sucedido a mi padre y lo que me pasó esa mañana, quizás ella me diría si era su antigua dueña o de quién se trataba. Le conté lo que nos estaba sucediendo y no es para menos, contestó ella. No reflejaba asombro alguno en su rostro ante mi confidencia. Ella declaró que la antigua dueña se llamaba Alba Luz. La propiedad era conocida como la casa de la anciana. Ella hacía lecturas de cartas para aquellos que querían saber sobre su futuro y esas cosas. En ocasiones hacía limpias para sus clientes,
pero la señora se volvió avariciosa por el dinero y comenzó a tener muchos clientes provenientes de todos lados. Hizo uso de la magia negra, invocaciones a una deidad para que la ayudara en los trabajos de sus clientes y todo lo que le pedían. Esto enfureció al marido, pues comenzó a descuidar su familia y a tomarle interés a los problemas ajenos. Pero a ella pareció no importarle porque siguió haciendo sus cosas. El anciano al que miraba mi padre en vida había sido un mal vecino. No le gustaban los niños, hasta despreciaba a sus propios hijos. Es por eso que el matrimonio vivía solo, pues cuando sus hijos crecieron cada uno tomó caminos diferentes lejos de ellos, excepto Gabriel, el hijo menor. El espectro del niño. Este no sabe que está muerto. Según él, todavía los seres vivos que habitan en la casa están jugando con él a las escondidas. Fue triste escucharlo del pequeño, pues su vida apenas empezaba cuando sucedió su trágica muerte. Un accidente que posiblemente pudo evitarse, pero no fue así. El pequeño llevaba por nombre Abisai. Era un primo de Gabriel. Uno de los primos mayores escondió al pequeño Abisai dentro de un frigorífico, el cual estaba sin uso hacía mucho tiempo y guardado en el sótano de la casa. Nadie echó de menos al niño, pues siempre se estaba escondiendo en la casa de su tía Alba Luz. Mi padre escuchó lo último, dicho por la vecina. Fue entonces que le hizo una pregunta. ¿Cómo podíamos sacar a esos seres de la casa? Ella le recomendó a una señora, la cual se dedicaba a hacer limpias o cosas así. No entendí en esos momentos que posiblemente ella nos podría ayudar. Amablemente nos despedimos de la vecina, no sin antes agradecerle por la información que nos dio. Mi padre no entendía por qué su amigo Gabriel no le informó lo que sucedía en esa casa. Mi padre dejó pasar como 2 semanas, pero creo que lo hizo porque una noche, estando en la cocina, se percató de que algo se movía en la sala. Era la aparición de aquel hombre. Se hizo presente. Al asomarse comprobó que no había nadie, pero al regresar a la cocina, de forma súbita apareció de frente a él una inquietante figura, la cual lo miraba con mucho odio. Con resentimiento le gritó que nos fuéramos de su casa. Mi padre se aterró tanto que el miedo lo paralizó. No supo qué hacer en esos momentos. Aquella aparición se fue desvaneciendo frente a su mirada como si de un humo negro se tratase. Así que muy temprano al día siguiente fuimos a buscar a la señora. Preguntamos por los alrededores, pero las personas solo nos miraban y se retiraban sin pronunciar palabra alguna. Pocos nos miraban con cierto resentimiento. Mi padre estaba por desistir cuando nos adentramos a una tienda para comprar algo para refrescarnos y regresar a la casa. Preguntamos ahí por la señora amablemente y nos informaron dónde podríamos encontrarla. Yo nunca había visto un lugar así. Por un momento creí que aquel sitio estaría lleno de fetiches o cosas por el estilo, pero no fue así. En aquel lugar se encontraba un matrimonio. Ellos eran misquitos. Les resumiré un poco de qué son los misquitos. Ellos tienen las creencias en la existencia de enfermedades que se originan, ya sea por posesión espiritual, por contacto con otros espíritus de los muertos o por la misma brujería.
mi padre les informó del problema que teníamos con aquellas entidades dentro de la casa. Sus antiguos dueños, al igual que su pequeño sobrino, los olores, lo que había hecho la mujer en vida. El hombre mayor preguntó si la propiedad era de él, cosa que negó, y le informó la situación que teníamos desde hacía 2 años. La que había sido mi madre nos había abandonado para irse con otro hombre. Fue cuando la mujer habló. Las entidades se alimentan de la desesperación y la tristeza de los seres vivos. En el alma de mi padre había mucho odio y coraje hacia la que un día fue su esposa. El no olvidar lo sucedido hacía que el hombre se le presentara a él, porque en vida también fue desdichado y rechazado por su esposa. Lastimosamente, no podían hacer nada. Aquellas apariciones se negaron a dejar la casa. Ellos estaban anclados al lado terrenal. En ese hogar hubo desde problemas verbales como físicos por parte del Señor. Eso fue algo que los hijos jamás le perdonaron. Es por eso que la aparición de aquel hombre se iba a tornar más agresiva. Y aparte los trabajos de brujería que la señora Alba Luz practicó por varios años. Lo que ella hizo a propios y extraños con sus rituales, abriendo quizás algún portal. Los misquitos nos aconsejaron que mejor nos fuéramos de esa casa, ya que solo nos traería miseria y quizás alguna tragedia para nosotros. Lo que había ahí no nos correspondía tomar decisiones. Eso era de los hijos porque se negaban a perdonar a sus padres. Es por eso que ninguno quería regresar a esa casa, porque no querían enfrentarlos. No era que nos negaran su ayuda. Al contrario, ellos le abrían nuevos caminos a mi padre para que en un futuro mejorara nuestras vidas. Pero tendríamos que dejar esa casa para no impregnarnos de la maldad que en ella habita. Me sorprendió mi padre al pedirles ayuda para el pequeño, pues no tenía por qué seguir ligado a ellos y a esa casa. En eso sí aceptaron ayudarnos. Ellos fueron con nosotros. En la vivienda se hizo un ritual para ayudar al pequeño. Pero su tío se hizo presente y no quería dejarlo ir. Con voz autoritaria, el anciano hablaba un idioma que nunca había escuchado. Mi padre rezaba pidiéndole a Dios que se llevara al niño a un mejor lugar, que no le permitiera quedarse aquí. El lugar comenzó a apestar horriblemente, como si de una cañería se tratase. Horrible. Tanto que me causó náuseas. El grito de la mujer se hizo presente, pero el misquito la hizo callar con voz dominante. Así estuvieron alrededor de 2 horas. El anciano le hizo saber que para que el niño trascendiera tendrían que hacer otras visitas a la casa, cosa que mi padre autorizó. Nos iríamos de esa casa hasta que el pequeño ya no se apareciera más. Alguien le avisó a Gabriel, pues al día siguiente llegó molesto a la casa. Mi padre le explicó lo que estuvimos viviendo desde que llegamos, pero pareciera no importarle. A él lo único que le interesaba era que cuidáramos la casa y lo que en ella habitaba. En eso algo llamó nuestra atención. Gabriel ni siquiera se inmutó cuando notó que el vaso comenzó a moverse. Seriamente comentó que su madre no quería morir. Por alguna razón le temía a la muerte, quizás por el daño y desgracia que ocasionó a los que confiaron en ella, desde su esposo, hijos y clientes. Tuvo una enfermedad que la llevó a permanecer la mayor parte del tiempo sentada o acostada. Una caída por las escaleras le dislocó la cadera.
Los dolores que tuvo a partir de entonces hizo que tuviera una larga y dolorosa agonía. Es por eso que su alma se resiste a irse. Y él no quería dejar ir a sus padres, al igual que a su primo. De hecho, esa misma tarde tuvimos que tomar nuestras cosas e irnos. Ya no nos permitieron quedarnos más tiempo ahí. Tuvimos que vivir en un hotel por una semana hasta que encontramos otro lugar donde vivir. Lo único que lamentó mi padre era no haber podido ayudar al niño, que posiblemente aún sigue penando en esa casa. Han pasado más de 18 años y aún recuerdo lo sucedido en La Ceiba. Recuerdo al pequeño y a sus malvados tíos. En Gabriel por negar que su primo descansara en paz. El par de ancianos misquitos ayudaron a mi padre como se lo prometieron. Ahora somos afortunados de vivir en una casa segura y sin espíritus. Historia compartida por Roberto Ceballos. Escrita y adaptada por La Tenebrosa.